El almirante Zetar observaba la pantalla holográfica con sus 4 ojos parpadeando en secuencia, señal de profunda angustia entre su especie. Los informes de batalla del sector Zalón mostraban otra pérdida devastadora para las fuerzas Concordae. 3 planetas más habían caído ante el Imperio Draxiano solo en el último mes. ¿Cuánto tiempo más podemos soportar estas pérdidas?, preguntó. Su voz, un retumbar sordo, llenó la cámara de mando. Su segundo al mando, el subcomandante Berix, dio un paso al frente. Nuestros analistas predicen el colapso de nuestras defensas exteriores en 6 ciclos si el patrón actual continúa. La piel de Zetar cambió a un azul pálido, indicando su ansiedad. La Concordia Galáctica había estado luchando contra los Draxinos durante casi 30 años, según los estándares galácticos. Lo que había comenzado como una disputa fronteriza se había convertido en el conflicto más destructivo que el universo conocido había presenciado en 12 milenios. Podría haber una opción que no hayamos considerado, dijo Bergic con cuidado. Habla con libertad. Los humanos, Zetar. Volvió los 4 ojos hacia su subordinado. La especie terrestre apenas controla su propio sistema solar. Sus naves más rápidas ni siquiera pueden alcanzar la velocidad warp adecuada. Sí, pero nuestros informes de inteligencia indican algo inusual en su desarrollo militar. Si bien son primitivos en la mayoría de los aspectos, el diseño de sus acorazados y sus sistemas de armas son notables. Berilix activó un nuevo holograma que mostraba una nave voluminosa y elegante que no se parecía en nada a las elegantes naves del Concordato ni a las estructuras cristalinas preferidas por los Draxon. Esta es su nueva clase de acorazado. Lo llaman Dreadnought. Nuestras simulaciones sugieren que una sola de estas naves podría destruir 3 de nuestros cruceros antes de quedar inutilizada. Zetar parpadeó rápidamente. Imposible. Hemos confirmado los datos varias veces. Han desarrollado algún tipo de armamento cuántico que nuestros escudos tendrían dificultades para repeler. ¿Y a los draxianos? No les iría mejor. El almirante se hundió en su silla de gravedad. Si los draxianos se enteran de esto, probablemente ya lo sospechan. Debemos actuar con rapidez. El comandante John Miller disfrutó de la sensación de lo real. La gravedad bajo sus pies. Después de 6 meses en la base lunar internacional, el polo terrestre se sentía pesado pero reconfortante. Caminó por el cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida en Ginebra. Devolviendo saludos de oficiales subalternos, el comandante Miller, una voz lo llamó desde atrás. Un momento, por favor. Miller se giró para ver al almirante Gwen Harris acercándose. No estaba sola. Junto a ella caminaba un humanoide alto de piel azul con 4 ojos dispuestos en forma de diamante. Comandante, este es el diplomático Vesna del Concordato Galáctico, dijo Harris. El diplomático ha solicitado una reunión privada con usted específicamente. Miller mantuvo su rostro neutral a pesar de su sorpresa. El contacto con el Concordato era relativamente nuevo para la humanidad, apenas 5 años después del primer contacto. Las reuniones privadas eran inusuales. Por supuesto, almirante, mi oficina está por aquí. Una vez dentro de su modesta oficina, Miller le ofreció al extraterrestre un asiento diseñado para anatomías no humanas, una adición reciente a las instalaciones de la Tierra. El comandante Miller Vesna comenzó en un inglés ligeramente acentuado. Vengo con un mensaje de suma importancia del mismísimo almirante Zakar. Miller esperó con curiosidad. Estamos al tanto de su nuevo programa de acorazados. El alienígena continuó. Las naves que llaman Dreadnoughts. Esa información es clasificada. Miller dijo con cuidado. La piel de Vexina se onduló ligeramente. La galaxia tiene muchos ojos, comandante. Pero no es por eso que estoy aquí. Traigo una advertencia. No, una súplica. El alienígena se inclinó hacia adelante. Por el bien de todo lo sagrado, mantengan sus acorazados fuera de esta guerra. Miller frunció el ceño. ¿En qué guerra no está la Tierra involucrada en ningún conflicto interestelar? La guerra entre el Concordato y el Imperio Draxiano. Un conflicto que ha durado casi 3 décadas. Sabemos de sus hostilidades en curso, pero la Tierra ha mantenido una estricta neutralidad. Los 4 ojos de Vexa parpadearon en secuencia por ahora, pero hay fuerzas que los atraerían a sus naves. Poseen capacidades destructivas más allá de lo que pueden imaginar. Su participación sería... El alienígena hizo una pausa buscando las palabras. Escalaría asuntos más allá de la contención. Miller estudió al diplomático.
¿Está amenazando a la Tierra? No. Vesna dijo rápidamente. Estoy tratando de salvarla y quizás al resto de la galaxia también. Algunas tecnologías son demasiado peligrosas para desplegarlas incluso contra enemigos. Aprendimos esta lección a un costo terrible. Mientras Miller reflexionó sobre esta críptica advertencia, su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje urgente. Lo miró y sintió que se le helaba la sangre. Comandante, ha habido un ataque cerca de Neptuno. El carguero Estrella del Norte está bajo fuego de naves desconocidas. Miller miró a Vesna, cuya piel azul se había vuelto casi blanca. «Ha comenzado», susurró el extraterrestre. 3 meses después de la advertencia de Vesna, el ataque a la Estrella del Norte seguía siendo un doloroso misterio. La capitana Laura Winters estaba sentada en una silla de ruedas en el ala del hospital de la colonia Lumic, contemplando el paisaje gris de la tripulación de las Estrellas del Norte, de 42 miembros. Solo 7 habían sobrevivido. Se giró cuando la puerta se abrió. El teniente Greg Howard entró con una tableta. Su rostro joven parecía mayor, agobiado por la investigación que había estado dirigiendo. «Capitán Winters», dijo con un respetuoso asentimiento. «¿Cómo se siente hoy?» «Como alguien que vio volar su barco y a sus amigos por los aires», dijo ella con sequedad. «Por favor, dígame que tiene algo». Howard acercó una silla. «Tal vez he estado analizando las lecturas de los sensores de la red de defensa de Neptuno. Las naves atacantes no coinciden con los diseños del concordato. Draxianos». Entonces Howard negó con la cabeza. «Ellos tampoco. Las señales de energía son completamente diferentes a cualquier cosa en nuestra base de datos». Laura entrecerró los ojos. «¿Un tercero?» «Parece que sí». Howard le mostró la tableta con imágenes de configuraciones de naves inusuales. «Estas no coinciden con ningún diseño conocido. Y hay algo más». Pasó a una nueva pantalla que mostraba lecturas de energía. Las armas utilizadas contra la Estrella del Norte fueron diseñadas para parecerse a la tecnología del concordato, pero hay diferencias sutiles. «Alguien quiere que pensemos que el concordato nos atacó», dijo Laura lentamente. «Exactamente. Y adivina quién ha estado impulsando esa narrativa con más fuerza». «Los Draxianos», respondió Laura recordando las agresivas declaraciones del embajador draxiano después del ataque. Howard asintió. «Pero tampoco estoy seguro de que estén detrás de esto. Parece que alguien más está jugando a 2 bandas». La puerta se abrió de nuevo y entró la coronel Patricia Davis. Rostro severo. No mostró ninguna emoción mientras inspeccionaba la habitación. «Teniente Howard, pensé que lo encontraría aquí», dijo. «El Consejo de Defensa de la Tierra quiere respuestas, no teorías». Howard se enderezó. «Coronel, creo tener pruebas de que ni el concordato ni los draxianos fueron responsables del ataque a la Estrella del Norte». Davis levantó una ceja. «Es una afirmación audaz. Las firmas de las armas han sido modificadas para parecerse a la tecnología del concordato, pero los patrones de resonancia subyacentes no coinciden». Davis miró los datos en la tableta de Howard durante un largo rato. «Esto es preocupante, pero no concluyente. ¿Quién se beneficiaría de arrastrar a la Tierra a este conflicto?» «Aún no lo sé», Howard admitió. «Pero necesito más recursos para continuar la investigación». Davis frunció el ceño. «Los recursos son escasos en este momento. El Consejo está desviando todo al programa de acorazados después del ataque, lo cual podría ser exactamente lo que alguien quiere». El capitán Winters intervino. Davis consideró esto y luego asintió levemente. «Tiene 2 semanas, teniente, mantenga esto en secreto infórmeme directamente». Después de que Davis se fuera, Howard se volvió hacia Laura. «Hay una cosa más que no le mencioné. El coronel todavía». Abrió otro archivo en su tableta. La caja negra de las Estrellas del Norte grabó una breve ráfaga de comunicación justo antes del ataque. Estaba fuertemente encriptada, pero logré extraer una frase. Reprodujo el audio. Una voz distorsionada habló. «El fuego se eleva cuando los gigantes durmientes despiertan». Laura se estremeció. «¿Qué significa eso?» «No estoy seguro, pero encontré referencias a gigantes durmientes en algunas comunicaciones interceptadas entre desconocidos. Creo que hablan de los acorazados de la Tierra». Fuera de la ventana del hospital, una nave de transporte despegó rumbo a la Tierra. A bordo estaba el embajador Kieborne del Imperio Draxiano, preparándose para su primera visita oficial al mundo natal de los humanos.
En sus aposentos privados, revisó la información sobre las capacidades militares de la Tierra, prestando especial atención a las secciones sobre sus nuevos acorazados. «¡Qué diseños tan primitivos!», murmuró para sí mismo. Y aún así, estudió la producción teórica de armas con creciente interés. Estos humanos se habían topado con algo potencialmente devastador, algo que podría inclinar la balanza de una guerra que había durado décadas. Caborne sonrió mientras practicaba su discurso para el Consejo de Defensa de la Tierra. Los humanos serían fáciles de manipular después del ataque a su nave. Estarían ansiosos por aliados y tecnología. No se darían cuenta de que estaban siendo arrastrados algo mucho más allá de su comprensión. Mientras el transporte se acercaba al planeta azul, Cave Vaugen envió un mensaje seguro. La invitación será entregada. Los gigantes pronto servirán a nuestro propósito. La Cámara del Consejo de la Tierra Unida guardó silencio mientras el embajador Kevor terminaba su presentación. El Draxiano, alto y de piel cristalina, se paró orgulloso ante los líderes humanos. Su voz aún resonaba en la vasta sala. En resumen, dijo, una alianza entre la Tierra y el Imperio Draxiano nos beneficiaría a ambos. Les ofrecemos tecnología más rápida que la luz que reduciría su tiempo de viaje entre estrellas a la mitad. Les ofrecemos sistemas de defensa probados en décadas de guerra. Y lo más importante, les ofrecemos un lugar entre las grandes potencias de la galaxia. La presidenta del Consejo, María Álvarez, se inclinó hacia adelante y, a cambio, quieren la tecnología de nuestra nave de guerra. La expresión de Cavor permaneció cuidadosamente neutral. Preferimos llamarlo un acuerdo de defensa mutua. Los barcos se unirían a nuestras flotas para mantener la seguridad contra la agresión del Concordato. La ley del Concordato afirma que no atacaron al Northern Star, dijo el secretario de Defensa Oliver Brown. Por supuesto que lo negarían, respondió Kai Vaugen. Con suavidad, tal como negaron el Dest. La destrucción de nuestra colonia en Vega Prime, donde murieron 10.000 civiles. Al fondo de la cámara, el teniente Greg Howard observaba con creciente preocupación. Había sido invitado como observador debido a su trabajo en la investigación de la Estrella del Norte. Algo en la historia de Cayorne no coincidía con la evidencia que había reunido. Más tarde, ese mismo día, en un laboratorio seguro bajo las nubes de Denver, la ingeniera Stephanie García ajustó cuidadosamente la alineación cuántica de su nuevo diseño. El prototipo del arma zumbaba con energía. Su brillo azul se reflejaba en su visor protector. Los niveles de potencia se mantuvieron estables al 97%. Informó al pequeño equipo que observaba desde detrás de las barreras de seguridad. Eso es una mejora del 12% con respecto a la prueba de la semana pasada. El Dr. Russell, director del proyecto, asintió con aprobación. Si estos resultados se mantienen, podríamos comenzar a modernizar los acorazados en 2 meses. Stephanie se quitó el visor y se secó el sudor de la frente. Todavía me preocupa el campo de contención. A máxima potencia, la cascada cuántica podría volverse impredecible, pero ¿penetraría cualquier tecnología de escudo conocida?, preguntó una nueva voz. Stephanie se volvió hacia. Veo al secretario Brown entrando al laboratorio con el embajador Kusir. Ella dijo con sorpresa, no me dijeron que tendríamos visitantes hoy. Una decisión de último minuto, respondió Brown. El embajador Cuborne ha sido autorizado a recibir un informe general sobre nuestras tecnologías de defensa. Borne sonrió con sus dientes cristalinos, brillando bajo las luces del laboratorio. Estoy particularmente interesado en su ingeniero de armas cuánticas, García. Mi gente ha investigado conceptos similares, pero nunca ha logrado resultados estables. Stephanie miró al Dr. Russell, quien asintió levemente. Hemos desarrollado un método para contener las fluctuaciones cuánticas dentro de un rayo enfocado, explicó cuidadosamente, sin revelar detalles clasificados. Nos permite eludir los escudos de energía tradicionales, atacando sus frecuencias fundamentales. Los ojos de Caborne se abrieron de par en par. Un poco fascinante. ¿Y cuántos de sus acorazados han sido equipados con esta tecnología antes de que Stephanie pudiera responder? El Dr. Russell intervino. Esa información sigue siendo clasificada. Embajador, tal vez podríamos continuar el recorrido en otra sección. Mientras se marchaban, Stephanie no podía evitar una sensación de inquietud. Algo en las preguntas de Cabeorne parecía demasiado preciso. Demasiado conocedor para alguien supuestamente poco familiarizado con las armas cuánticas. El teniente Howard se sentó solo en su pequeña oficina, revisando nuevos datos de las estaciones de monitoreo del espacio profundo.
La pantalla mostraba señales de energía inusuales cerca del borde del sistema solar, similares a las detectadas durante el ataque a la Estrella del Norte. Su computadora sonó con un mensaje entrante. El remitente era anónimo, pero el patrón de cifrado coincidía con el de Concordat Technology. Howard dudó y lo abrió. El mensaje contenía solo una imagen, símbolos de aspecto antiguo dispuestos en círculo alrededor de lo que parecía ser una llama negra. Debajo, una sola línea de texto: cuidado con los heraldos del vacío. Buscan el fuego de las naves humanas para quemar toda la creación. Howard miró fijamente el mensaje con una sensación de frío en el estómago. Buscó su línea segura para contactar con el coronel Davis. Esta investigación se había vuelto mucho más complicada. En ese mismo momento, en órbita alrededor de la Tierra, 3 acorazados humanos realizaban maniobras. Sus enormes agujeros brillaban a la luz del sol, visibles desde la superficie como brillantes estrellas en movimiento. Sin que sus tripulaciones lo supieran, pequeños drones sonda observaban desde una distancia segura, transmitiendo cada detalle. De vuelta a los receptores ocultos. Los drones no tenían marcas, pero su diseño incorporaba elementos de tecnología Concordat y Draxian, fusionados y modificados por manos que no servían a ninguno de los dos imperios. El teniente Howard se apresuró por los pasillos subterráneos del cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra. A su lado caminaba el Dr. Alan Richardson, un civil especialista en lenguas alienígenas que había estado trabajando con el ejército desde el primer contacto con el Concordat. ¿Está seguro de esta traducción?, preguntó Howard en voz baja a pesar del pasillo vacío. Richardson asintió con la cabeza, sus gafas redondas deslizándose por su nariz. Absolutamente. El término heraldos del vacío aparece en los registros históricos Concordat y Draxian, aunque usan diferentes palabras para ello. Se refiere a una antigua organización que ambas especies parecen reacias a discutir abiertamente. Llegaron a una sala de conferencia segura donde la coronel Davis esperaba con expresión severa. En la gran pantalla detrás de ella estaba el símbolo que Howard había recibido, la llama negra rodeada de escritura alienígena. Espero que esto valga la pena interrumpir mi reunión con la secretaria, dijo Davis. Howard respiró hondo. Con él, creemos. Hemos identificado al tercero responsable del ataque a la Estrella del Norte. Se llaman los Heraldos del Vacío. Asintió a Richardson, quien dio un paso al frente y mostró imágenes adicionales en la pantalla. Los Heraldos del Vacío parecen ser una especie de culto o sociedad secreta que ha existido durante miles de años. Richardson explicó, creen en lo que se traduce aproximadamente como fuego purificador a través del conflicto. Ven la guerra a gran escala como una fuerza purificadora en la galaxia. Davis frunció el ceño. ¿Y tú? Creo que atacaron nuestra nave para arrastrarnos a la guerra entre el Concordato y los Draxianos. Sí, dijo Howard. Pero hay más. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que tienen agentes infiltrados tanto en el gobierno del Concordato como en el de los Draxianos. Están trabajando activamente para intensificar el conflicto. Y nuestros acorazados son la cerilla que quieren echar al fuego. Davis dijo lentamente, comprendiendo en su rostro. Exactamente. Sus textos antiguos mencionan algo llamado el fuego final que purificará la galaxia. Creemos que ven nuestras armas cuánticas como el medio para lograr esto. Davis se dio la vuelta, procesando esta información. ¿Tenemos alguna prueba más allá de los mitos antiguos y los mensajes interceptados? Antes de que Howard pudiera responder, su tableta segura sonó con una alerta urgente. La revisó y abrió mucho los ojos. La señora capitán Frank Peters del acorazado Defiant informa haber contactado con lo que creía que eran funcionarios del Concordato que solicitaban su ayuda con una demostración de fuerza contra un puesto avanzado draxiano. El Concordato no sería tan imprudente. Davis dijo bruscamente, no lo serían. Howard asintió. El capitán Peters sospechó y exigió una verificación. Los supuestos funcionarios inundaron. Estamos comprobando las imágenes de seguridad ahora, pero creo que eran agentes del Heraldo del Vacío que intentaban provocar un incidente. Al otro lado del sistema solar, el capitán Frank Peters se encontraba en el puente de la Defiant, la nave de guerra más nueva y poderosa de la Tierra. Con casi 1 kilómetro de largo, la nave albergaba armas que teóricamente podrían destruir lunas pequeñas. Barrido de seguridad completo, señor, informó su primer oficial. No hay señales de los visitantes, ni registro de transporte autorizado hacia o desde la nave. Peters asintió con gravedad. Aumente el nivel de alerta e informe a toda la tripulación para que informen de cualquier contacto inusual. Quiero comprobaciones del sistema cada hora sobre el control de armas.
Miró las estrellas preguntándose qué tan cerca habían estado del desastre. Los visitantes casi lo habían convencido de que disparar al puesto avanzado draxiano era necesario para evitar un ataque inminente a la Tierra. Solo una pequeña discrepancia en sus códigos de identificación lo había hecho sospechar. Mientras tanto, en una instalación oculta construida en el lado oscuro de un asteroide distante, 7 figuras con túnicas negras estaban de pie alrededor de una pantalla holográfica que mostraba desafiante. El enfoque directo falló, dijo una voz distorsionada por una máscara con forma de llama retorcida. No importa, respondió otra. Los humanos sospechan más. De ambos grandes poderes. Pronto no verán más opción que usar sus grandes armas. Y cuando lo hagan, comenzará el fuego final. Todos en tono al unísono. La figura central hizo un gesto y la pantalla cambió para mostrar a la ingeniera Stephanie García trabajando en su laboratorio. «Hay otra forma», dijo la figura. «Si no podemos obligarlos a usar las armas, las tomaremos nosotros mismos». Terminaron otra. Los 7 colocaron sus manos sobre la imagen de Stephanie como si bendijeran o, quizás con hambre. Sus rostros enmascarados reflejaban la fría luz de la pantalla en la oscuridad de su santuario. La ingeniera Stephanie García nunca los vio venir. En un momento estaba trabajando hasta tarde en su laboratorio. Al siguiente estaba rodeada de figuras con trajes negros que parecían absorber la luz. Antes de que pudiera gritar, un gas de olor dulce llenó el aire. Mientras la oscuridad la reclamaba, los vio reuniendo sus tabletas de investigación y diseños de prototipos. A la mañana siguiente, el cuartel general de la Fuerza de Defensa de la Tierra zumbaba con una actividad sombría. El almirante William Rollers se paró frente a un equipo de crisis. Su rostro curtido, tenso por la ira, anunció: 4 de nuestros principales investigadores de armas están desaparecidos, incluido el ingeniero García. Las imágenes de seguridad muestran a intrusos no identificados que usan tecnología que bloquea nuestros sensores. Este no fue un secuestro aleatorio. Sabían exactamente a quién llevar y cómo llegar a ellos. Comandante John Miller, asignado recientemente al cuartel general después de que el Concorde hablara en alerta, el equipo del teniente Howard cree que esto es obra de los Heraldos del Vacío. Rollers asintió. Revisé sus informes. El momento es demasiado perfecto para ser coincidencia. Se giró hacia la gran pantalla que mostraba el sistema solar. Detectamos una nave no registrada que sale de la órbita de Marte hace 12 horas. Su trayectoria sugiere que se dirige al borde del sistema. ¿Podemos interceptarlo?, preguntó Miller. Por eso lo llamé. Comandante. El Sentinel es la única nave que tenemos que podría atraparlos antes de que lleguen a la zona fronteriza. Miller se enderezó. El Sentinel era la nave hermana del Defiant, la clase de acorazado más nueva de la Tierra. Estaba programado para tomar el mando la próxima semana. El Sentinel no ha completado su verificación final de sistemas. Las armas cuánticas aún se están calibrando. Rollers lo miró a los ojos. No hay tiempo. El ingeniero Miller, García, sabe más sobre la tecnología de nuestros acorazados que cualquier otra persona viva. No podemos dejar que su conocimiento caiga en el Heraldo del Vacío. Manos le entregó a Miller un chip de datos. Estas son sus órdenes. El Sentinel despega en 2 horas. Encuentren esa nave y traigan a nuestra gente a casa. 2 días después, el Sentinel atravesó el espacio a su máxima velocidad. El enorme acorazado zumbaba con poder mientras perseguía a la nave del secuestrador. En el puente, el comandante Miller estudió la pantalla táctica. Informe de estado. Él ordenó. El objetivo continúa su curso hacia la zona fronteriza. Su oficial de sensores respondió: a las velocidades actuales, interceptaremos en 3 horas. Miller asintió. Mantener la persecución. Estado del arma: sistemas convencionales a plena capacidad. Sistemas cuánticos al 68% de alineación. Menos que ideal, pero tendría que servir. Miller tenía órdenes estrictas de no usar las armas cuánticas a menos que fuera absolutamente necesario. La tecnología era demasiado nueva, demasiado poderosa y demasiado peligrosa. El oficial de comunicaciones se giró repentinamente. Comandante, estamos detectando múltiples naves por delante. 3 naves acaban de salir de un viaje más rápido que la luz. Parecen ser cruceros de patrulla draxianos. Miller frunció el ceño. La zona fronteriza era territorio neutral entre el espacio conquistado y el draxiano. ¿Qué hacían las naves draxianas allí?
Se están moviendo para interceptar la nave objetivo. El oficial de sensores informó, abre un canal. Miller ordenó, este es el comandante John Miller de la nave terrestre Sentinel. Estamos en busca de criminales que han secuestrado ciudadanos terrestres. Le solicitamos que nos permita continuar nuestra misión. La respuesta llegó rápidamente. Nave terrestre, esta es comandante. Vic del Imperio Draxiano. La nave que persigue ha solicitado nuestra protección. Retírese y abandone el espacio de patrullaje draxiano inmediatamente. El primer oficial de Miller. Susurró. Están trabajando con los heraldos del vacío. ¿O los han engañado? Miller. Respondió. Táctico, calcule un rumbo que nos lleve alrededor de las naves draxianas. Intentaremos evitar el conflicto. Antes de que pudieran actuar, las naves draxianas abrieron fuego. No contra el centinela, sino contra la nave que transportaba a García. La nave más pequeña evadió y luego aceleró hacia el centinela. Van directo hacia nosotros. El oficial táctico gritó, y los draxianos nos persiguen. Miller vio la trampa. Inmediatamente. Los heraldos del vacío intentaban colocar al centinela entre ellos. Y los draxianos, forzando una confrontación. Ordenó maniobras evasivas. No podemos enfrentarnos a los draxianos. Pero era demasiado tarde. La nave secuestradora pasó junto al centinela con una velocidad sorprendente. Y de repente, el acorazado terrestre se encontró frente a 3 cruceros draxianos. Con carga de armas. Están disparando. El oficial táctico gritó. Rayos de energía. Golpearon los escudos del centinela, que brillaron en azul brillante contra la oscuridad del espacio. Devuelvan el fuego. Solo armas convencionales, ordenó Miller sabiendo que lo que sucediera a continuación podría cambiar el destino de 3 civilizaciones. Las baterías de armas del centinela rugieron a la vida, enviando corrientes de energía hacia las naves draxianas. Los primeros disparos perforaron los escudos principales del crucero como si no estuvieran allí. En segundos, el crucero estalló en una bola de fuego. Todos en el puente guardaron silencio mientras veían cómo la nave draxiana se desintegraba. Señor, dijo el oficial táctico en voz baja, acabamos de destruyeron su crucero con solo armas convencionales y a mínima potencia. Miller miró fijamente la pantalla donde las otras 2 naves draxianas se retiraban presas del pánico. Ahora comprendía la advertencia del concordato hacía meses. La verdad era aterradora, las armas convencionales de la Tierra eran mucho más poderosas de lo que creían. Las armas cuánticas eran devastadoras, y alguien acababa de asegurarse de que el Imperio Draxiano también lo supiera. La noticia del encuentro del centinela con los cruceros draxianos se extendió como la pólvora por la galaxia. Las grabaciones visuales de la batalla se filtraron a las redes de información de 100 mundos. Todos vieron con qué facilidad la nave de guerra humana destruyó un crucero draxiano con un mínimo esfuerzo. En la cámara del Gran Consejo del Mundo Capital del Concordato, el almirante Zetar se enfrentó a una sesión de emergencia. Les advertimos, gritó un miembro del Consejo. Les dijimos a los humanos que mantuvieran sus naves fuera de este conflicto. Los humanos afirmaron que perseguían a secuestradores, respondió Ztar. Criminales que se habían llevado a su diseñador de armas y ahora los draxianos están movilizando toda su flota. Otro miembro del Consejo dijo. Ellos exigen que entreguemos cualquier tecnología humana que podamos poseer o lo considerarán un acto de guerra. Zetar bajó los 4 ojos. No poseemos tal tecnología. Los draxianos no lo creen y ahora ven a los humanos como una amenaza existencial. En la Tierra se desarrolló una crisis similar. El Consejo de la Tierra Unida se reunió en su cámara subterránea mientras las protestas estallaban en ciudades de todo el mundo. El miedo a las represalias alienígenas había provocado pánico. Hemos recibido ultimátums de ambos. Del Concord y del Imperio Draxiano. El presidente Álvarez anunció sombríamente. Ambos exigen que entreguemos la tecnología de nuestros acorazados inmediatamente o nos enfrentaremos a un ataque. El almirante Rollers estaba de pie ante la pantalla, que mostraba las posiciones de las flotas alienígenas que se movían hacia el sistema solar. Los draxianos alcanzarán nuestras defensas exteriores. En 5 días. El Conquistador quizás un día después. ¿Podemos luchar contra ambos?, preguntó el secretario. Brown. Rollers negó con la cabeza. No simultáneamente. Incluso nuestros acorazados tienen límites.
La coronel Davis habló desde su asiento. Deberíamos cumplir con las demandas. Entreguen la tecnología para prevenir la guerra. Esa tecnología es nuestra única defensa. No. Hers replicó, si nos rendimos, ¿qué pasa cuando deciden que los humanos son demasiado peligrosos para dejarlos con vida? La Cámara del Consejo estalló en una discusión. Fuera de la sala, el teniente Howard y el doctor Richardson esperaban ansiosos. No entienden lo que realmente está sucediendo, dijo Howard en voz baja. Los heraldos del vacío orquestaron todo esto. Richardson asintió, agarrando una tableta con nuevas traducciones. Encontré más referencias en textos antiguos. Los heraldos del vacío creen en una profecía sobre armas que deshacen la realidad, empuñadas por la raza más joven para lograr la purificación galáctica. Creen que nuestras armas cuánticas son estos dispositivos proféticos. Howard se dio cuenta. Y han manipulado los eventos para que ambas grandes potencias nos teman lo suficiente como para atacar. Una trampa clásica. Richardson estuvo de acuerdo. Si la Tierra entrega la tecnología, estamos indefensos. Si luchamos, podríamos ganar algunas batallas, pero eventualmente perder la guerra contra dos potencias galácticas. Y si usamos las armas cuánticas a plena potencia, podríamos demostrar que los heraldos del vacío tienen razón sobre deshacer la realidad. Howard terminó. Dentro del laboratorio seguro, donde la ingeniera García había trabajado, un pequeño equipo de científicos estudió los restos de su investigación. Entre ellos se encontraba la capitana Laura Winters, ahora lo suficientemente recuperada como para servir como consultora debido a su experiencia en encuentros con extraterrestres. García dejó notas cifradas. Un científico dijo, solo hemos decodificado fragmentos, pero parece que le preocupaban las armas cuánticas. Laura examinó las ecuaciones en la pantalla. Estas sugieren inestabilidad a altos niveles de potencia, un efecto cascada que podría extenderse más allá del objetivo. ¿Qué significa eso en términos simples?, preguntó un oficial de seguridad. Laura tenía una expresión sombría. Significa que nuestras armas más poderosas podrían ser demasiado peligrosas para usarlas a plena potencia. Podrían crear una reacción que se propague y afecte a más que solo el objetivo. En el Centinela, que ahora mantiene su posición cerca de Júpiter, el comandante Miller recibió nuevas órdenes. El acorazado debía moverse a la órbita terrestre como última línea de defensa. Mientras estudiaba los informes de flotas alienígenas que se acercaban, su oficial de comunicaciones gritó, «Señor, estamos recibiendo una transmisión débil, posiblemente proveniente del interior del territorio draxiano». «Pásalo», ordenó Miller. Una voz familiar se escuchó con estática. «Aquí el ingeniero García». He escapado, pero necesito que me extraigan. Tengo información crucial sobre los heraldos del vacío. Planean algo peor que la guerra. Quieren desencadenar una catástrofe cuántica usando nuestras armas. El corazón de Miller se aceleró. Puedes llegar a nuestras fronteras, respondió García. Pero he contactado con alguien más que quiere detener esta guerra. Un científico draxiano llamado Kelvin y una diplomática del Concordato, Vesna Miller, preguntaron. Sí, García confirmó. Necesitamos concertar una reunión entre los tres bandos inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. La pequeña luna que orbita un gigante gaseoso en el borde del espacio no reclamado parecía un lugar improbable para una reunión que podría determinar el destino de tres civilizaciones. El comandante Miller había traído al Centinela aquí bajo órdenes que solo conocía el almirante Rollers. El resto de los líderes de la Tierra desconocían esta apuesta desesperada. Miller se quedó en la bahía del transbordador mientras la esclusa de aire se abría. La capitana Laura Winters entró primero, seguida por el teniente Howard. Detrás de ellos venía el ingeniero García, con aspecto delgado y cansado, pero muy vivo. «Bienvenido de nuevo», dijo Miller, abrazando a su viejo amigo. «Es bueno estar de vuelta», respondió García. «Aunque nuestros visitantes podrían no recibir una bienvenida tan cálida». Se hizo a un lado, revelando a dos alienígenas. Uno era Besnet, diplomático del Concordato de piel azul y 4 ojos. El otro era una figura alta y cristalina que Miller reconoció como un draxiano. Este es el director científico Kelvin. García presentó al draxiano. Ha estado trabajando contra la facción guerrera en el liderazgo draxiano. Miller asintió rígidamente. Bienvenido a bordo del Centinela. Aunque admito que me sorprende que un draxiano ponga un pie en un acorazado humano después de lo que le sucedió a su crucero. Los rasgos cristalinos de Kelvin cambiaron en lo que podría haber sido una mueca.
Ese incidente demostró lo que algunos de nosotros hemos sospechado durante mucho tiempo. Los heraldos del vacío han estado manipulando nuestros dos imperios durante décadas. El grupo se trasladó a una sala de conferencia segura. En el camino, Miller notó cómo el Draxiano estudió el diseño de la nave con evidente interés. Lo que han creado aquí, dijo Kelvin, no debería ser posible para una especie de su nivel tecnológico. Sus teorías cuánticas van siglos por delante de sus otras tecnologías. Tuvimos suerte, explicó García. Un accidente de investigación hace 5 años nos llevó por un camino inesperado. Una vez en la sala de conferencias, Vexa habló. El tiempo apremia. Tanto la flota del Concordato como la Draxiana se dirigen hacia la Tierra. Una vez que lleguen, ningún gobierno podrá dar marcha atrás sin perder prestigio. Howard activó una pantalla que muestra las posiciones de las flotas que se aproximan. Tenemos menos de 3 días. Entonces debemos ser directos, dijo Kelvin. Los heraldos del vacío tienen agentes en los niveles más altos de ambos gobiernos. Tienen un objetivo, ver sus armas cuánticas desplegadas a plena potencia. ¿Por qué?, preguntó Miller. ¿Qué hacen? De la Guerra Galáctica, Vexa y Kelvin intercambiaron miradas. Fue García quien respondió, porque creen que creará una puerta, dijo ella. Mientras yo era su prisionero, hablaron del más allá y de los que esperan afuera. Creen que una catástrofe cuántica rasgará el tejido entre dimensiones. Son un culto a la muerte, añadió Laura. Adoran la entropía y la destrucción. Miller se frotó la cara. Entonces, ¿cómo detenemos a 2 flotas masivas que atacan la Tierra? Necesitamos pruebas de la manipulación de los heraldos del vacío. Vesna dijo. Algo que podamos transmitir a nuestros gobiernos que no se pueda negar. Howard se inclinó hacia adelante. Podría tener algo. Hemos identificado comunicaciones entre agentes del heraldo en ambos lados. Si podemos rastrearlas hasta su origen, puedo ayudar con eso. Kelvin ofreció. Como director científico, tengo acceso a las redes de inteligencia draxianas y tengo códigos del Concordato que podrían ser útiles. Vesna añadió. Miller tomó su decisión. Trabajaremos juntos. Entonces el teniente Howard coordinará la recopilación de inteligencia. García trabajará con nuestros invitados para identificar a los agentes del Heraldo en sus gobiernos. El capitán Winters prepara un paquete diplomático que podamos transmitir. Una vez que tengamos pruebas, mientras los demás se marchaban para comenzar sus tareas, Miller se contuvo. García dijo en voz baja, ¿qué pasa si tenemos que usarlas a máxima potencia? El rostro de García se tornó solemne. Según mis cálculos mientras estaba cautivo, los heraldos podrían tener razón en una cosa. A máxima potencia, nuestras armas podrían crear un efecto cascada que abriría un agujero en el espacio-tiempo, no una puerta a otra dimensión, sino algo mucho peor. Una herida en la realidad que podría no sanar nunca. Miller sintió que un miedo frío se instalaba en su estómago. Entonces más nos vale tener éxito, porque si esas flotas llegan a la Tierra, el Consejo nos ordenará usar todo lo que tenemos. En las profundidades del Centinela, Vexa colocó una mano sobre un panel de comunicación cuando nadie miraba. Un pequeño dispositivo se transfirió de su palma a los sistemas de la nave. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia, no por angustia esta vez, sino en un patrón que habría sido reconocido por aquellos que servían a la llama negra. A veces, los mejores agentes eran aquellos que no sabían que eran agentes en absoluto. El Centinela se movía por el espacio a máxima velocidad. Compitiendo contra el equipo del teniente Howard, había rastreado las comunicaciones del Heraldo del Vacío hasta una base oculta en un campo de asteroides en el borde del espacio conocido. Ahora tenían pruebas de la conspiración. Evidencia de que los agentes del Heraldo habían diseñado los ataques y manipulado a ambos imperios. Pero algo andaba mal. El sistema de comunicación de la nave seguía fallando cuando intentaban enviar la evidencia a la Tierra o a las flotas que se acercaban. Alguien ha saboteado nuestros sistemas. García dijo al examinar la matriz de comunicación. La capitana Winters levantó la vista de su consola. Necesitamos verificar a todos los que tuvieron acceso. Miller ordenó un conjunto de seguridad. No tardó mucho en descubrir el pequeño dispositivo que Vexa había colocado. Cuando se enfrentó al diplomático del Concordato, la piel se puso azul pálida. No recuerdo haber colocado ese dispositivo, susurró, claramente confundido. Pero tengo lagunas en mi memoria de mi tiempo en el Concordato en el mundo natal. Kelvin examinó al alienígena cuidadosamente. Implantes de control mental. Los heraldos deben haberlo comprometido sin su conocimiento.
Miller tomó una decisión rápida. Conténgalo, pero con cuidado. Es una víctima, no nuestro enemigo. Con Vexina asegurada, lo retiraron. El dispositivo de bloqueo. Las comunicaciones se restablecieron. Pero recibieron noticias preocupantes. Las flotas habían acelerado. Llegarían a la Tierra en cuestión de horas. Necesitamos llegar a la base Herald ahora. Miller ordenó. Es nuestra única oportunidad de acabar con esto. El centinela llegó al campo de asteroides para encontrar una estructura masiva construida en la roca más grande. Símbolos antiguos cubrían su superficie con la misma llama negra que habían visto antes. Están activando algún tipo de arma de energía, informó el oficial táctico. Miller lo entendió de inmediato. Atacarán una de las flotas y harán que parezca que el otro bando lo hizo. La guerra comenzaría al instante. Necesitamos detenerlos, dijo García, pero con cuidado. Esa base probablemente contiene tecnología cuántica. Si nuestras armas la impactan directamente, el efecto cascada. Miller terminó la táctica. Apunten solo a sus armas externas. Potencia mínima. El centinela abrió fuego destruyendo las defensas exteriores de la base Herald. Pero antes de que pudieran desactivar el arma principal, 3 naves emergieron de su escondite. Naves avanzadas que combinaban diseños draxianos. Kelvin dijo con gravedad, han sido construyendo su propia flota. Las naves Herald atacaron, obligando al Sentinel a maniobras evasivas. Sus armas eran poderosas y golpeaban los escudos del acorazado con una fuerza tremenda. Escudos al 60%. El oficial táctico gritó, no podemos soportar mucho más de esto. Miller se enfrentó a una elección imposible. Usar las armas cuánticas a baja potencia y arriesgarse a ser invadido o usarlas a máxima potencia y arriesgarse a destrozar la realidad misma. Entonces el capitán Winters habló, señor, tengo una idea. Los heraldos quieren que disparemos a máxima potencia. ¿Y si lo fingimos? García lo entendió de inmediato. Podríamos modificar el arma. Una estructura que parece de máxima potencia, pero en realidad dispersa la mayor parte de la energía de forma inofensiva. ¿Los engañará?, preguntó Miller. Verán lo que esperan ver. García dijo, podría darnos tiempo para apuntar a su base principal con precisión. Miller dio la orden. El cañón cuántico principal del Sentinel se encendió, brillando con energía azul y blanca. Las naves Herald se acercaron como ansiosas por presenciar la destrucción. Cuando el arma disparó, se veía espectacular. Una oleada masiva de energía golpeó a una de las naves Herald. La nave explotó en una lluvia de luz, pero no hubo efecto cascada ni desgarro en el espacio-tiempo. Las otras naves Herald dudaron, confundidas por la falta del efecto de ruptura de la realidad que esperaban. Ese momento de vacilación fue todo lo que el Sentinel necesitó. Las armas convencionales apuntaron y destruyeron las naves restantes con precisión quirúrgica. Con el camino despejado, Miller ordenó a un equipo que abordara la base Herald, liderado por Howard y García. Se abrieron paso hasta la cámara central. Allí encontraron tecnología antigua conectada a dispositivos cuánticos modernos. Una terrible fusión de lo antiguo y lo nuevo diseñada para amplificar el poder destructivo de cualquier arma cuántica disparada cerca. García trabajó rápidamente para desactivarla mientras Howard aseguraba los núcleos de datos que contenían evidencia de la manipulación del heraldo. Justo cuando el último sistema se apagaba, la base tembló. Un mecanismo de seguridad oculto se había activado. Todo el asteroide estaba a punto de explotar. Todos regresen a la nave. Miller ordenó por el comunicador. Tenemos 2 minutos. El equipo corrió de regreso a la lanzadera. Mientras despegaban del asteroide, comenzó a romperse detrás de ellos. Apenas regresaron al Sentinel antes de que todo el campo estallara en una explosión masiva. Pero tenían la evidencia. Cuando las flotas humanas Conquistad y Draxian finalmente se encontraron cerca de la órbita de la Tierra, no fue en batalla. En cambio, representantes de las 3 civilizaciones se reunieron en el Sentinel para ver la prueba de cómo habían sido manipuladas durante décadas. El almirante Zetar, al ver a Vexina liberada del control del Heraldo, fue el primero en proponer una alianza formal. El liderazgo Draxian, enfrentado a evidencia innegable de infiltración, aceptó. En cuanto a los acorazados humanos que habían causado tanto miedo, servirían como guardianes de la nueva paz, su terrible poder se mantenía en reserva contra las amenazas que aún pudieran acechar en la oscuridad entre las estrellas. A veces, el comandante Miller reflexionaba mientras observaba la ceremonia de firma.